¿Cómo te va, Florencia? Muy buenas tardes. Ahora. Un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente de la República aquí en el Palacio de la Moneda para abordar los principales aspectos de la implementación del proyecto de ley de infraestructura crítica que el gobierno está impulsando desde agosto del año pasado y que a partir del mes de marzo va a tener una discusión con urgencia, según han planteado desde el Ejecutivo. Y por eso era importante recoger las impresiones de distintos actores, instituciones, para abordar un tema que es sumamente urgente para la Casa de Gobierno, que tiene que ver con el combate a la delincuencia y solicitarle ayuda, apoyo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas puntualmente para la custodia, para la protección de ciertos espacios que son sensibles para el funcionamiento del país. Es una de las materias que se va a trabajar dentro de los próximos meses. Esto, por supuesto, en coordinación también con la labor propia que hacen las policías, tanto carabineros como la PDI. Pero de todas maneras, Florencia, este Cosena estuvo marcado por la tragedia que se está viviendo en la quinta región. Ustedes bien saben que el presidente de la República y varios de sus ministros se han desplegado durante las últimas horas en Valparaíso, en Villa Alemana, en Quilpué, en Limache, para analizar en terreno lo que está ocurriendo puntualmente con la pérdida tanto de vidas como las pérdidas materiales en cuanto a viviendas, con estos incendios que no han dado tregua, al menos dentro de esta temporada, puntualmente los últimos días en la quinta región. Por lo cual, Florencia, de hecho, se dio un momento bien particular en este Cosena, porque lo primero que hizo el presidente de la República fue invitar a un minuto de silencio a los asistentes en relación puntualmente a la tragedia que se está viviendo en Valparaíso. Posteriormente dio algunas palabras, de hecho, por la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas, las policías, les dio el agradecimiento y también les pidió que esta labor se siguiera prolongando dentro de los próximos días. Pero, como te lo señalé, en análisis en profundidad tuvo que ver con la ley de infraestructura crítica. Los representantes de las Fuerzas Armadas dieron su visión en relación a este tema y algunos han planteado, de los asistentes a este encuentro del mundo parlamentario, que va a costar bastante avanzar en un acuerdo en esta materia. Te quiero invitar primero que todo a que revisemos las palabras que dio el presidente de la República luego de que finalizó este Cosena, planteando la necesidad de que sea el Estado en su conjunto quien aborde los fenómenos delictuales que se están produciendo en nuestro país. No vamos a ceder jamás ante quienes pretenden arrebatar la tranquilidad, la libertad y la paz de nuestras familias en nuestro país. En definitiva, hoy hemos dado un paso adelante porque de una estrategia de gobierno para combatir la delincuencia pasaremos a una estrategia de Estado con todas las instituciones y la sociedad involucrada. Nuestro objetivo es uno solo: que las personas puedan vivir sin temor. Claro, Rodrigo, bueno, había harta expectativa, toda la prensa obviamente estaba muy pendiente a lo que se iba a llevar a cabo durante esta mañana en el Palacio de la Moneda, considerando todos los actores que estaban invitados también a este Consejo de Seguridad Nacional. Sabemos que tanto el Congreso, por parte de la Cámara de Diputados, como el Senado, también obviamente valoraron la primera sesión de este Cosena, pero la verdad es que hay otros parlamentarios que la verdad se mostraron bastante decepcionados, podríamos decir, de alguna manera, por el resultado de esta primera sesión del Cosena, como por ejemplo, solamente para mencionar alguno, el diputado Raúl Soto, que dijo que se había perdido la oportunidad para pasar de las palabras a los hechos concretos, como por ejemplo complementar el apoyo a carabineros con el uso militar. Solamente estoy mencionando alguno de las, no críticas, pero podríamos decir de los cuestionamientos post-Cosena, ¿no? Sí, Florencia, de todas maneras esas críticas, hay que decir, son un poco anticipadas, considerando que no iban a aparecer soluciones prácticas o definiciones automáticas a partir de este Cosena, porque hay que recordar que para que los militares puntualmente actúen en labores que tienen que ver con contener el orden público, con ayudar a las policías, por supuesto, también a abordar situaciones delicadas de delincuencia, se necesita legislar. Más allá de que hoy en día exista el recurso de los estados de excepción constitucional, que de hecho han sido ejecutados en la llamada macrozona sur. Pero lo que se está trabajando, y para eso servía este Cosena, era en un proyecto mucho más integral, que aborde dos materias principalmente. Por una parte, esta ley de infraestructura crítica, que deje
totalmente establecido cuál es el campo de acción, en qué espacios y en qué circunstancias puntualmente las Fuerzas Armadas pueden hacer este trabajo de apoyar a las policías. De hecho, la ministra del Interior, Carolina Toá, revelaba algo que de momento no había estado dentro de la discusión legislativa, porque bien sabemos que la Ley de Infraestructura Crítica aborda, por ejemplo, la custodia de infraestructura en materia de telecomunicaciones, hospitales, carreteras, espacios sensibles para el funcionamiento del país. Pero ella también planteaba que se sugirió dentro de esta mesa que los militares también apoyaran a las policías en labores que tienen que ver con operativos en específico. Y nosotros, consultando algún ejemplo en relación a eso, se nos planteaba, por ejemplo, que las policías perfectamente podrían estar tratando de contener algún hecho delictual donde se utilicen armas de fuego pesadas o armas de fuego que sean realmente peligrosas, más allá de un revólver común y corriente, sino que armas de fuego, por ejemplo, militares, y que en esas instancias los militares puedan apoyar eventualmente para hacer perímetros o para contener este tipo de situaciones. No está muy claro, y quizás ese es el meollo de todo este asunto, el actuar en cuanto a las reglas del uso de la fuerza. Y ese es el segundo punto, Florencia, que es sumamente importante, además de la Ley de Infraestructura Crítica. Las RUF, las reglas del uso de la fuerza, son una iniciativa legislativa que también está en el Congreso, se está discutiendo, y es lo que va a darles las reglas claras de accionar a las Fuerzas Armadas cuando tengan que realizar este tipo de labores. Hoy en día se pone el ejemplo de que si una persona, un funcionario militar, es atacado, ellos podrían perfectamente responder disparando. Entonces, ¿cuál sería la opción? ¿En qué casos ellos podrían disparar? ¿En qué casos podrían eventualmente utilizar armas de fuego o utilizar qué tipo de armas? O sea, hay varias categorías ahí que hay que ir definiendo en base a las reglas del uso de la fuerza, que es un proyecto que también está en el Parlamento. Esos son los dos principales puntos, podríamos decir, que fueron abordados dentro de esta conversación, en función, por supuesto, de ir despejando esta agenda legislativa y permitirle a las Fuerzas Armadas ayudar a las policías en determinados temas que tengan que ver con el control de la delincuencia. Vamos a ver, de hecho, algunas declaraciones que dio la ministra del Interior, Carolina Toá, en relación a este debate que se abre y, por supuesto, la utilidad de haber convocado al COSENA durante esta jornada. Una de ellas es que quede muy clara cuál es la atribución, cuál es la función, cuál va a ser la tarea que van a hacer las Fuerzas Armadas en estos perímetros alrededor de la infraestructura crítica. En segundo lugar, que sea muy claro el mando, ¿no? Quién toma las decisiones, cómo se coordinan las distintas instituciones que se instalen en estos lugares. Y lo tercero, que deben ser claras las reglas de uso de la fuerza. Todos estamos de acuerdo que en Chile debe haber reglas de uso de la fuerza con rango legal. Y no es fácil ese debate que se va a dar, porque muchos en el Parlamento plantean la necesidad de que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de sus armas de fuego inmediatamente, con celeridad. Otros plantean que debe existir más cautela, se debe ver la proporcionalidad en cada situación. Entonces, son temas que eventualmente van a ameritar también que los funcionarios de las Fuerzas Armadas tengan que tener una preparación adicional a la que ellos ya tienen, porque recordemos, ellos están preparados para actuar en contextos de guerra y en contextos de desastres naturales, como lo hemos visto durante las últimas horas a raíz de lo ocurrido en Valparaíso. Pero atacar el delito común o el crimen organizado evidentemente es algo para lo cual no están específicamente preparados, y eso va a ameritar que se tenga que enseñar en base a cómo salga la ley. Y ahí hay un punto que es muy importante, Florencia, porque muchos planteaban que en el año 2019 puntualmente, cuando estábamos en medio del llamado estallido social, el presidente Piñera convocó también al COSENA para solicitar apoyo por parte de las Fuerzas Armadas para contener los hechos delictuales que se estaban produciendo en ese entonces. Y meses más tarde, en base a varios trascendidos de ese encuentro, se planteaba que las Fuerzas Armadas no miraron con buenos ojos esta solicitud del presidente, porque precisamente no estaban capacitadas para el combate a los delitos comunes. Bueno, ahora el contexto es distinto, no solamente porque se está enfrentando un fenómeno delictual
que tiene como protagonista los delitos violentos, los delitos de mayor connotación social, sino que además porque se está viendo el detalle de una legislación que va a obligar a que la institucionalidad funcione de una determinada forma. O sea, no es una solicitud puntual para un hecho puntual, sino que es fortalecer la legislación actual para que las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad, en casos excepcionales, cuando el presidente de la República así lo defina, apoyen a las policías en labores que tienen que ver con los delitos comunes. Entonces, hay una discusión abierta en relación a ese tema y va a meritar bastante debate en el Parlamento y por supuesto también tener las opiniones claras en base a quienes serán los protagonistas de estas acciones en terreno, que son principalmente los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Sobre este tema también profundizó en específico la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a escuchar nuevamente algunas de las declaraciones de la jefa de gabinete. En general, las opiniones transversales es que el trabajo al interior de los barrios, en una, digamos, fricción directa con la población, en medio de los lugares donde se dan los conflictos ligados a la convivencia y también al desarrollo de los delitos, no es lo más oportuno para la contribución que pueden hacer las Fuerzas Armadas. En cambio, hay otras tareas más específicas donde sí pueden contribuir. Por ejemplo, el resguardo de los perímetros de la infraestructura crítica o hacer perímetros alrededor de las tareas policiales, los operativos policiales. Habrá que ver entonces, Florencia, cómo se va desarrollando esta discusión, porque están convocados representantes de las comisiones de defensa dentro de las próximas semanas para alcanzar una suerte de preacuerdo en materia legislativa con la ley de infraestructura crítica. Será un debate abierto entonces que se va a realizar en medio de este receso legislativo. Para finalizar, te cuento que en estos instantes está finalizando una reunión encabezada por el subsecretario del Interior aquí en el Palacio de la Moneda, que tiene que ver con el Comité de Ayudas Tempranas para responder a la emergencia por incendios en la región de Valparaíso. Se van a anunciar algunas medidas prácticas en relación a este tema. Están convocadas las subsecretarías de Desarrollo Regional, Economía, Servicios Sociales, Niñez, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda, Mujer, Agricultura y por supuesto también está presente el director nacional de Senapred. Es algo que vamos a escuchar dentro de los próximos instantes. De hecho, aquí en la Casa de Gobierno, el presidente de la República, por su parte, sigue monitoreando la emergencia desde la Moneda y la ministra Maya Fernández, ministra de Defensa, se encuentra ya, por supuesto, en la quinta región como ministra de Enlace, claro, viendo específicamente cómo abordar las labores de coordinación con las Fuerzas Armadas en relación a esta tragedia que está azotando a Valparaíso. Entonces, nos quedamos aquí atentos en el Palacio de la Moneda para esta vocería que se va a realizar dentro de los próximos minutos, donde seguramente habrán algunos anuncios en materia de ayudas sociales.